En 2003 decía Jordi Solé Tura que hay fosas comunes procedentes de la represión de los años 30 y debemos convenir que sabía de lo que hablaba, a pesar de que muchas de ellas fueron vaciadas y depositados los restos en el gran mausoleo que es el Valle de los Caídos. ¿Quién no recuerda tantas y tantas cruces plantadas en los bordes de las carreteras españolas que recordaban el lugar donde fueron inmolados miles y miles de españoles por las famosas brigadas del amanecer? ¿Quién no recuerda Paracuellos del Jarama? Sí hay fosas comunes, y es que en demasiadas ocasiones a lo largo y ancho del siglo XX y de la geografía mundial ha actuado a sus anchas la ideología comunista, bajo cuya actividad y en ese periodo se calcula que se han asesinado a más de 300 millones de personas. Toda una marca que ni el segundo de la carrera ha soñado alcanzar. El 17 de enero, el Consejo de Ministros acordó enviar a las Cortes un proyecto de ley que supone una profunda reforma del Código Penal de 1995. La iniciativa incluía medidas concretas para luchar contra los delincuentes habituales y combatir la violencia doméstica. El 26 de enero, el Ministerio del Interior construía en Fuerteventura el mayor centro de internamiento de inmigrantes de España y uno de los más grandes de la Unión Europea, situado en un antiguo cuartel de la Legión frente al aeropuerto de la isla. Ocupaba una superficie de 16.000 metros cuadrados, el equivalente a 2 campos y medio de fútbol, y con una capacidad para 1.200 internos, lo que supone el 50% del total de plazas para extranjeros existentes en toda España. Pronto empezaría a ser alimentado, pronto rebosaría de ocupantes, una medida que por lo visto resultó estupenda, ya que las fuerzas de seguridad detuvieron a lo largo del año a 19.000 inmigrantes que trataban de entrar en España a bordo de pateras. La cifra supuso un aumento del 14% respecto a los interceptados el año anterior, que fueron 16.670. En el ámbito internacional, el señor Aznar, lacayo de los Estados Unidos de Norteamérica, aseguraba el 2 de febrero que el régimen de Saddam Hussein amenazaba la paz, y ello era motivo suficiente para organizar una asonada bélica en la que España debía ir de comparsa y de servidora fiel de los intereses ajenos. Mientras tanto, en las clínicas abortistas creadas por el PSOE y mantenidas por el PP, se asesinaba a un niño nonato cada 8 minutos. El 16 de marzo, José María Aznar, Tony Blair y George Bush se entrevistaban en las Islas Azores para estudiar las posibles acciones sobre Irak, y el 20 de marzo Estados Unidos ponía en marcha la Operación Libertad para Irak, que comenzó de madrugada con el bombardeo de la capital iraquí. El 7 de abril, el enviado especial del diario El Mundo a Irak, Julio Anguita Parrado, murió alcanzado por un misil iraquí. Un día después, el cámara de Telecinco José Couso falleció en Bagdad, víctima de un proyectil lanzado por un ataque estadounidense contra la planta del Hotel Palestina en la que se encontraba. El 9 de abril, tropas estadounidenses y británicas entraban en Bagdad, la capital de Irak. 5 días después cayó Tikrit, el último bastión en poder del régimen de Saddam Hussein. El 1 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, anunció en un discurso pronunciado en la cubierta del portaaviones Abraham Lincoln el final de las operaciones militares de envergadura en Irak, pero no la terminación de la guerra. El 13 de diciembre, en Tikrit, fue detenido y posteriormente ajusticiado Saddam Hussein, pero el 29 de noviembre iban muertos 8 soldados españoles en una aventura que nada tenía que ver con España. España se metió en un berenjenal que no le correspondía, y ello era consecuencia de que desde los inicios del sistema los políticos españoles se habían empeñado en que España es Europa, y en Europa nos metieron. Hasta en la Constitución Europea, que en esos momentos era redactada. Geográficamente la evidencia es aplastante, España es Europa. Pero ¿y políticamente? España es Europa por una voluntad de los europeos y de los políticos europeos que gobiernan España. ¿Y culturalmente? ¿Qué tiene en común el ser y la esencia de lo español con el ser y la esencia de lo europeo? La batalla de San Quintín, los tercios de Flandes, la rendición de Breda, la Armada Invencible, la división del imperio efectuada por el magno rey Carlos I y los Pirineos que están por medio. Nada más. El 25 de mayo se celebraron elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades. En los comicios municipales el PP obtuvo 23.286 concejales, seguido por el PSOE,
con 22.915, CiU con 3.687 e Izquierda Unida con 2.192. En las elecciones autonómicas, el PP obtuvo la victoria en 8 comunidades, el PSOE en 4, Coalición Canaria y UP en 1, en cada uno. El partido que obtuvo más votos, la abstención, con el 36,8% de los votantes. El 14 de diciembre, en el Salón del Tinell de Barcelona, y tras el triunfo de la izquierda en las elecciones al Parlament, celebradas el 16 de noviembre, Joan Sardá, Pascual Maragall y José Luis Carod Rovira, el tripartito, firmaron un acuerdo para un gobierno catalanista y de izquierda, y se comprometieron a gobernar para obtener estos 4 objetivos: más y mejor autogobierno, más calidad democrática, un nuevo impulso económico para Cataluña, Cataluña una nación socialmente avanzada, una nueva política territorial ambiental. Estos objetivos constituyen el impulso y la base de la reforma del Estatuto de Cataluña. En el terreno medioambiental no llevaba el sistema camino distinto. El Prestige seguirá siendo durante meses el caballo de batalla para seguir entreteniendo al pueblo mientras era devorado por otros sitios. El asunto era lo suficientemente sangrante para que un gobierno honesto dimitiese, y lo suficientemente grave para que una oposición justa exigiera su dimisión. Pero esperar tales actuaciones de los políticos españoles sería creer en su honestidad, en la de unos y en la de otros, cosa que al parecer pertenece al reino de los sueños. El asunto, gravedad sobre gravedad, chulería sobre chulería, injusticia sobre injusticia, es que, a cuento del desastre del Prestige, los políticos, como en cualquier otra situación, hacían juegos malabares con el pueblo español para hacer comprender a todos que el otro es peor que ellos. Y tienen razón. El PP es mucho peor que el PSOE. Y el PSOE es mucho peor que el PP. Uno y otro, y ambos en unión, pueden confeccionar y firmar un manual para la destrucción del hombre y para la destrucción de España. Crimen del aborto, desaparición del patrimonio sindical acumulado por el pueblo español durante 40 años, paseos, quema de iglesias, eliminación de los derechos de los trabajadores, comprensión de la problemática terrorista, cuando y cómo les parece, eliminación del concepto de España, persecución de la familia, encumbramiento de la enfermedad homosexual, destrucción de la educación, conversión de la escuela en centros contraeducativos, manipulación universal a través de los medios de comunicación, estafas, mentiras, engaños, todo políticamente correcto. Y como consecuencia el pueblo español, que observaba la necedad de los gobernantes parásitos del PP, ya había olvidado la etapa pretérita donde el PSOE realizó las mayores infamias contra el pueblo español y se disponía a votar nuevamente a los parásitos del PSOE. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.